Damos comienzo a la mesa 8. Va a presentar primero Martín Grinkiewicz, trabajo Fake Lacan, más acá de Freud. Después, de Capital, de Apola, Capital Federal. El grupo Otro Lacan también, ¿son todos de Capital? ¿El grupo todos? No, Brasil. Camila Cosani, Brasil, María... ¿No? Ah, no, el grupo estoy preguntando yo. El grupo... Bueno, estaba preguntando bien. El trabajo Vaciar al psicoanálisis de teoría. Entonces, este grupo está compuesto por Camila Cosani, Cristina, ahí está. Cristina Cosani, mucha gente me tocó. María Montilla, Mariana Latorre y Norberto Tiepo. Y el último trabajo es de Camila Kushnir, la investigación en psicoanálisis como deslectura, la subversión del recordar, repetir y elaborar. Ella es de Brasil. ¿De qué ciudad de Brasil? Río. Ah, de Río, qué lindo. Bueno, empieza Martín Grinkiewicz, Fake Lacan, más acá de Freud. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí, más de un minuto. Tengo 20. Bárbaro, vemos bárbaro. Bueno, este trabajo surgió a partir de un comentario público que hace Jorge Alemán, elogiando el valor de dueño de los derechos de Lacan de Miller, digamos, como heredero, elogiando el heredero. Que obviamente me despertó una indignación parecida a la que tuve con los primeros trabajos de lógica y salió esto. Hay un problema enorme que tenemos y me parece no está debidamente considerado, que tenemos los que estudiamos a Lacan, que es un doble problema, ¿sí?, respecto de la obra de Lacan. Y es, primero, ¿sí?, la pésima calidad de los seminarios oficiales establecidos, que además de ser de pésima calidad, tergiversa, omite, cercena y corta directamente, o sea, altera la letra freudiana. Es un problema mucho más grave que el que teníamos con Freud, con Strachey y Ballesteros, porque al menos teníamos toda la letra de Freud, pero interpretada de manera distinta. En el caso de los seminarios no solo no están todos publicados, sino que además los que están publicados son pésimos y difieren notablemente de la letra original. Eso en general es increíble, entre los psicoanalistas eso parece no ser un problema, ¿sí? O sea, que no tenemos ni siquiera el acceso a las fuentes de Lacan, a eso me quiero referir. Después tenemos otro problema, que es el problema de la elucidación. O sea, no contento con eso, además los discípulos de Lacan se han dedicado a esclarecer el pensamiento de Lacan, ¿sí?, y a facilitarlo y a transformarlo en frase entendible, digámoslo así. Bueno, esta es una doble maniobra que se hace sobre la obra de Lacan, de alteración textual y de reconceptualización. Y es una maniobra que además, si uno se pone a investigar un poco el tema, justamente la ironía del título es Fake Lacan, así como actualmente hablamos de fake news, o sea, de noticias que se venden como verdaderas y en realidad son un invento de los medios. Nosotros, lo cierto, lo triste, es que estamos estudiando un fake Lacan, ¿sí?, por doble vía, porque no tenemos el texto original. Hay dos fuentes únicas, al menos que yo conozco, confiables. Una es Rodríguez Ponte y otra es Staferla, y el resto no dudarían en decirlo, es una basura, textualmente hablando. Y después tenemos el problema de la elucidación, tenemos el condensado, el fácil, ¿sí? Y si uno estudia el problema, llega a la conclusión de que hay una correspondencia entre la alteración textual, o sea, sí tiene una coherencia la alteración textual, ¿sí?, y la alteración, la reconceptualización. Hay una coherencia entre ambas maniobras. Eso es lo que yo me dediqué a investigar, ¿sí?, y anticipo un poco la conclusión. Lo que coherentiza la alteración textual hecha por los post-lacanianos del texto de Lacan y la reconceptualización de la elucidación es lo que les propongo considerar el rechazo absoluto y pleno del paradigma de Lacan para el psicoanálisis. Cuando hablo de esta idea, que es una idea que yo empecé a proponer este año, me refiero, y ya se ha mencionado bastante, a lo que considera Thomas Kuhn, ¿sí?, paradigma. Quiere decir, para una misma disciplina puede haber distintos paradigmas. Y efectivamente, dentro de todas las producciones teóricas en psicoanálisis, Lacan y Edelstein, digamos, y la línea que inaugura Edelstein, somos los únicos que sostenemos otro paradigma para el psicoanálisis.
¿sí? Lo que les propongo para pensar el problema del paradigma es ¿qué es lo que tenemos en común los psicoanálisis? Yo les propongo así, los psicoanálisis son teorías clínicas de lo inconsciente. Esto para todos los paradigmas, ¿sí? Una clínica de lo inconsciente concebido como consecuencia de la historia particular, personal y transgeneracional del consultante, ¿sí? Ahora bien, mientras que para Freud lo inconsciente tiene una determinación naturalista, materialista y biologicista, ¿sí? Eso es lo que caracteriza el paradigma freudiano. Para Lacan la determinación es estrictamente lingüístico-simbólica, ¿sí? La ruptura paradigmática que propone Lacan es sacarse de encima el biologicismo freudiano y plantea, ¿sí? una nueva teoría psicoanalítica. Efectivamente, si uno es consecuente con la idea de paradigma, eso quiere decir que Lacan reconceptualiza el psicoanálisis. No es que pulsión en Lacan es lo que decíamos antes respecto de super-yo. Digamos, no es que no existe super-yo, hay un super-yo para Lacan y hay un super-yo para Freud que son totalmente distintos. Bueno, hay un texto que condensa notablemente, uno de los textos reconceptualizadores, que son lamentablemente la referencia canónica para la relación ciencia y psicoanálisis, que tiene la virtud de condensar, digámoslo así, todos los prejuicios respecto de lo que hoy el fake Lacan de hoy circula como la relación entre ciencia y psicoanálisis, que se llama La obra clara de Lacan, Lacan, la ciencia y la filosofía de Jean-Claude Milner, publicado apenas 3 años después de la muerte de Lacan, ¿sí? Este texto va a rechazar plenamente, va a tergiversar plenamente la relación entre psicoanálisis, ciencia, lingüística, ¿sí? Y particularmente va a atacar los conceptos de matema, letra y estructura, ¿sí? Yo les propongo otro título que propondría para esta mesa es Fake Lacan, la obra oscura de Milner, ¿sí? La estrategia discursiva de este fake Lacan que propone Milner se da en 2 niveles. Primero, respecto a las consideraciones de la obra de Lacan. Lo primero que avanza es que considera que Lacan no tiene una teoría. Lo dice así: es verdad que un Lacan, según el orden de las razones, no existe, ¿sí? No es oportuno, por ende, dar una presentación de Lacan que lo capte en su lógica interna. Entonces después va a hacer una trampa y va a decir que él va a establecer que hay un pensamiento en Lacan, que Lacan piensa algo, ¿sí? Pero que él va a constatar el pensamiento, pero no va a decir lo que pensó, porque eso no tiene tanto interés, ¿sí? Paradójicamente y contradictoriamente, cuando él va a definir ese pensamiento, va a dar las definiciones de Milner de lo que dice Lacan y se va a cagar plenamente en lo que Lacan dice, ¿sí? Obviamente como la maniobra propia del fake. Entonces, fíjense cómo empieza. Esto es primera página, el segundo párrafo. Es verdad que un Lacan, según el orden de las razones, no existe. Lo digo entre paréntesis y está en el fondo de lo que voy a plantear hoy, que lo que acá está en discusión es si Lacan tiene una teoría consistente. Hay un problema enorme que yo les voy a proponer, al menos como yo lo resuelvo, cuando, por ejemplo, Bruno Bonoris dice, bueno, Lacan teoriza, pero teoriza alguna vez de una manera, otra manera de otra. Lo que yo estoy proponiendo es si esa teoría es consistente. O sea, quiero decir, por ejemplo, si cuando trabaja la energética, la conceptualización de libido, pulsión y gozo tiene una coherencia interna. Mi posición es que sí, ¿sí? Y esto es clave respecto de lo que yo considero la maniobra clásica del fake Lacan, ¿sí? Ahora bien, el texto de la obra clara, digamos, muestra, me parece de manera muy evidente, cómo los poslacanianos consideran que escribe Lacan, ¿sí? Y introduce esta diferencia. Dice que la teoría de Lacan está en los escritos, ¿sí? ¿Sí? Y los seminarios, va a decir así, tienen un valor propedéutico, protéptico. Protéptico y propedéutica serían recursos retóricos para acceder, pero no tiene nada que ver con el saber, ¿sí? Que eso prepararían el acceso a la enseñanza. Dice incluso que la función del seminario está destinada, escuchen, a desplazar los acentos para que se escuche mejor lo real de la matriz rítmica, para que emerja el sentido siempre lacunar, ¿sí? Entonces, fíjense la distinción que ya arma Milner desde el inicio del año 84 y que padecemos todavía, porque efectivamente se puede entender que no estén publicados todos los seminarios, porque no son la teoría de Lacan, esa es la poesía que Lacan usó para que se entiendan sus tesis. Esa es la tesis poslacaniana por excelencia, ¿sí? O sea, no tiene valor teórico. Dicho sea de paso, todos los modelos topológicos de los seminarios no tienen valor teórico para los poslacanianos, ¿sí? Y de hecho, esto lo dicen muchos lacanianos, que la teoría de Lacan solo se entiende enunciada por la voz de Lacan. Llegan a decir eso, ya no hay Lacan, no hay teoría de Lacan porque no está Lacan para decirlo. O sea, hay una
hay una presuposición, primero, que Lacan no es una teoría, ¿sí? Para Milner, la obra de Lacan no tiene una coherencia interna, no tiene una lógica unitaria, ¿sí? Sería algo así como una sucesión fragmentaria de ideas cuyo valor depende tanto de su rigurosidad lógica como de esa retórica de Lacan poética con la que lo enuncia, ¿sí? Fíjense que acá se inaugura algo que es un karma del cual yo espero que alguna vez podamos liberarnos y que es una idea central para respecto a qué posición tomamos respecto a la obra de Lacan, que es la idea de discontinuidad. ¿Sí? Para los poslacanianos hay muchos Lacan donde se reconceptualizaría, y el primer Lacan no importa que no tenga nada que ver con el segundo, porque son como dos teorizaciones distintas. Por supuesto, de ahí sale el fetichismo del ultimísimo Lacan. ¿Sí? Yo creo que no es casual esto, porque efectivamente el paradigma freudiano el cual sostiene Milner y cuál va a ser la tergiversación, va a ser el fake Lacan, es como buen empirista, ¿sí? Supone que el saber teórico es consecuencia de la experiencia, de una experiencia empírica supuestamente neutra y objetiva, en la que el valor de la teoría es secundario. O sea, es correlativo al paradigma freudiano en el cual Milner piensa Lacan como él piensa la teoría. O sea, no importa el valor teórico, ¿sí? Entonces, fíjense que el paradigma de Lacan es una epistemología absolutamente inversa. La realidad, ¿sí? Se concibe como saber realizado, ¿sí? La realidad es una realización teórica, ¿sí? de la teoría previa, ¿sí? Es una concepción simbólica de realidad independientemente de cualquier naturaleza. Lo que habíamos hablado hoy de la autonomización de lo simbólico, ¿sí? La realidad es una realización de discurso. No perdamos de vista el más allá del principio de realidad con el que Lacan me dicen que baje un poco. Pasa que después no me alcanza el tiempo, disculpen. Voy a tratar de ser más... Bueno, que entre lo que entre. Bueno, el postulado fundamental o el axioma, quizás, como planteaba Mariano, Lacan está proponiendo una lingüística estructural para el psicoanálisis del mismo modo que Lévi-Strauss propuso una lingüística estructural para la antropología. Es el mismo pasaje, ¿sí? Fíjense que el principal filósofo, o mejor dicho, historiador de la ciencia que toma Lacan, que es Coiré, ¿sí? Dice justamente que el gran pasaje de la ciencia moderna es la inauguración de un modo de concebir la realidad lógico-matemáticamente por fuera de cualquier intuición y superadora del empirismo ingenuo materialista, ¿sí? La pretensión científica de Lacan para el psicoanálisis es poder fundarlo, ¿sí? en un estructuralismo lingüístico. Esa es mi hipótesis. Entonces, el punto que nos queda acá es, entonces, ¿qué es la oscuridad de Lacan? ¿Sí? Lo que Milner llama, ¿por qué Lacan es oscuro? ¿Por qué Bruno Bonolis dice, bueno, pero teoriza de un modo así, un modo acá, no se puede, no se sigue? Yo les propongo hoy, siguiendo una tesis que Lacan enuncia en la instancia de la letra, que Lacan planteó toda su obra. Yo creo que no hay diferencia teórica entre el seminario y los escritos, sino hay una teoría desplegada en los seminarios y los escritos. La desplegó bajo la lógica que Leo Strauss propone estudiando a Spinoza y a otros proscriptos como el arte de escribir del perseguido. Ahí lo que Leo Strauss dice es que hay una manera que tiene Spinoza de escribir, que es cifrando sus tesis más importantes. Y entre otras cosas dice, las tesis fundamentales nunca hay que decirlas. Si se las dice, hay que decirlas de manera confusa o incluso contradictoria, ¿sí? ¿Sí? Dice así. Hay que evitar, ¿sí? Y que lo que tiene que despertar ese modo de exposición es el interés de una segunda lectura, ¿sí? Fíjense entonces que el haber perdido el acceso a las fuentes de Lacan, ¿sí? Es como si hubieran los jeroglíficos de los egipcios, como si hubiera venido alguien y los hubiera cambiado todos. O sea, al no tener el acceso a las fuentes originales, no podemos seguir el sistema de desciframiento que Lacan usó. Mi hipótesis es la siguiente, y eso se demostró en la historia de Apola. Si uno le aplica un método de investigación, como si fuera jeroglíficos, a la obra de Lacan, encuentra coherencias que no aceptan en lo más mínimo la idea de que un último Lacan contradice el primero. Hay una coherencia absoluta, ¿sí? Y me parece absolutamente sustentable en los desarrollos que van, por ejemplo, de libido a pulsión y gozo en Lacan, ¿sí? O sea, es una tesis que yo creo que la experiencia de apertura demuestra como verdadera. Más allá de esta degradación teórica de la obra de Lacan por un ensalzamiento para mí no justificado de la poética en Lacan,
el fake Lacan que propone Laura Clara va a atacar directamente la relación entre ciencia, lingüística y psicoanálisis. ¿Sí? Miren cómo dice Milner. A pesar de cierta importancia dada por Lacan a la ciencia, no es cierto que a partir de ella puedan deducirse el conjunto de los conceptos del psicoanálisis. Esta tesis, para mí, discute el paradigma de Lacan en su punto más esencial. Yo creo que efectivamente Lacan propone un psicoanálisis articulado a la ciencia del mismo modo que Lévi-Strauss, ¿no? Después va a decir que en realidad la ciencia es un producto de la cultura. Fíjense aquí cómo aparece justamente toda la tendencia va a ser a que Lacan hace poesía del mismo modo. Esto nos lleva a la actualidad a que Gómez Camarena diga que el acceso a la verdad por la poesía es equivalente al acceso a la verdad por el matema. Y yo creo que es una falacia introducida por Milner ya desde 1984 y sostenida por todos los poslacanianos. ¿Sí? Después, ni que decirles de que toda la obra clara está orientada a rechazar la enseñanza de Coiré. ¿Sí? El primer argumento es maravilloso. Dice que Coiré no es pertinente, y lo voy a usar también para la lingüística. Coiré no es pertinente para el psicoanálisis porque es de otra disciplina. Curioso, ¿no? Lacan se pasó la vida tratando de articular el psicoanálisis a otras disciplinas y los poslacanianos van a decir que como son de otras disciplinas no es pertinente. Dice lo mismo de la lingüística. ¿Sí? Ni que decir de la relación ciencia y psicoanálisis, ¿no? Milner propone que la ciencia forcluye al sujeto. Inaugura ahí el mayor malentendido porque no permite comprender que la ciencia y el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis son el mismo, que es lo que propone Lacan, y que tiene que ver justamente con una concepción de la realidad formal. Quiero decir, se sostiene la realidad, tanto para la ciencia como para el psicoanálisis, en un saber articulado lógico simbólicamente, no ninguna evidencia natural. ¿Sí? Es maravilloso como Milner atribuye, y que lamentablemente muchos lacanianos, incluso colegas, sostienen que lo que Coiré articula, ¿sí?, es la matematización y el empirismo. ¿Sí? Contrariamente, Coiré dice todo lo contrario. Coiré ataca el empirismo en vía de, él piensa que el acierto de la ciencia moderna es justamente haber sido estrictamente teórica. Lo que no quiere decir que no haya correspondencia o evidencia con los hechos, como fue el comentario de la exposición anterior. ¿Sí? Entonces, el fundamento formal del sujeto que propone Lacan para el psicoanálisis y para la ciencia es exactamente el mismo. ¿Sí? Y efectivamente Milner no solo los rechaza, digamos, cuando rechaza esta posición, en el fondo está sosteniendo, y lo va a terminar diciendo así, que la teoría de ciencia más adecuada para el psicoanálisis es la de una ciencia sexual, cosa que Lacan jamás dice así. ¿Sí? Después, más o menos la misma maniobra en el sentido de, pero tergiversar groseramente. Digo, uno lee mínimamente a Coiré, lee lo que dice Milner de Coiré, dice, no se puede creer como 1984, como 35 años después, nadie diga cómo puede ser tan caradura para decir que Lacan sostiene que la ciencia forcluye al sujeto, porque lo que no entiende Coiré, ¿sí?, y lo que no entiende, Milner, y lo que Lacan toma de Coiré, es que la ciencia, lo que forcluye es esa verdad absoluta, que decíamos que todo saber responde por una verdad. O sea, la tesis de Lacan es la ciencia forcluye a la verdad. O sea, lo que Lacan propone es la transformación del saber advenido con posterioridad al cogito cartesiano. En ese mismo sentido también va a rechazar la idea de que el cogito es toda la dimensión histórica que Lacan propone para el advenimiento del psicoanálisis, que quiere decir que no hay sujeto del psicoanálisis y no hay sujeto de la ciencia, y que el acontecimiento del cogito es el movimiento inaugural que inaugura esa transformación del saber, que permite justamente esa pérdida, esa forclusión de la verdad, y que el psicoanálisis va a venir a encontrar un modo nuevo de relación a la verdad a partir del dispositivo analítico. Eso queda perdido después de Milner. El mismo movimiento lo hace con la lingüística y la estructura. Va a decir, la lingüística, voy a citar a un Lacan del 75, y hubo otro acá. Dice, la lingüística es eso porque el psicoanálisis se puede articular con la ciencia. Es Lacan en Massachusetts, 1975. ¿Sí? Hablando con Quine, me puso la cuestión de qué le debemos a Lévi-Strauss. Nosotros le debemos muchísimo, si no todo, los psicoanalistas. Eso no quiere decir que nosotros tengamos del concepto de estructura, ¿sí?, otra noción que la de él. Entonces, en esta discontinuidad que inaugura Milner y que la van a tomar todos los lacanianos, habría un abandono del estructuralismo, un abandono de la noción de estructura, un abandono de la lingüística. Es una mentira brutal y descarada que intenta imponer Milner. ¿Sí? Por ejemplo, dice así, después de Chomsky la lingüística contó cada vez menos para Lacan. ¿Sí? Afirma que postular un fundamento histórico lingüístico para el psicoanálisis es estalinista.
O sea, además de lo que implica la falacia ad hominem, que es como si yo dijera, la enseñanza de Alfredo Edelstein no sirve porque votó a Macri, o sea, una estupidez de ese estilo, ¿sí? En el nivel de discusión del que estamos hablando, termina diciendo que Lacan se preocupó precisamente de no detenerse en el lenguaje. Finalmente termina diciendo, en estos ciclos que él inaugura, en lo sucesivo de la lingüística nada se espera de ella. Todo esto lo tengo las referencias en el texto final, ¿no? Bueno, finalmente termina diciendo que el inconsciente estructurado como el lenguaje es una tautología, porque dice el lenguaje y estructura son lo mismo. En el fondo lo que Milner considera que lo que Lacan introduce como el lenguaje matemático es un lenguaje más. Y lo que Milner rechaza justamente es la formalización, ¿sí? Entonces, él no entiende, ¿sí? Y rechaza explícitamente, y no investiga porque ni leyó a Coiré, por qué Lacan habla de que la formalización no es un lenguaje más. Es un lenguaje que de alguna manera, vamos a tomar a Lacan, soporta la estructura de lo real y no una metáfora de lo real, ¿sí? Finalmente, respecto de la estructura, es interesantísimo, por razones de tiempo voy a apurar la cosa, pero Milner dice que Lacan toma la estructura como algo que está independientemente, ¿sí? independientemente de los fenómenos. Y en las observaciones de Daniel Lagache, ¿sí? Lacan dice, ¿sí? que su propia concepción de estructura se diferencia de esa idea de estructura, digamos, que la supone a distancia de la experiencia, que la propia concepción de estructura de Lacan son los efectos, escuchen porque esto es muy interesante, los efectos de la combinatoria pura y simple del significante, ¿sí? en la determinación de la realidad donde se produce. ¿Sí? Cómo el significante se realiza en la realidad, no es una interpretación. Acá tenemos de nuevo la metáfora, estructura, en fin, toda la discusión que Lacan va a insistir. Lacan ya había pescado que esto no pasaba en su enseñanza. Dice, ojo que no les hablo de metáforas, les hablo de estructura. Quiero decir, esta relación, no hay una distancia, digamos, de lugar topológica entre la estructura y la realidad. La topología, digamos, de significante realiza la realidad, ¿sí? La estructura es constitutiva de la experiencia, no una representación, ¿sí? Y finalmente termina Milner mostrando la hilacha diciendo que bueno, el concepto de estructura de Lacan, al despojar el objeto de sus propiedades, no descubre un vacío, sino que subsiste una roca irreductible. Y ahí como Milner reinterpreta la estructura como la representación, ¿sí? Y por si fuera poco, dice al final esto es abandonado. Entonces, para ir cerrando, el fake Lacan que Milner sostiene, que postula Milner, sostiene un antagonismo entre psicoanálisis y ciencia, mientras que Lacan les atribuye un mismo origen histórico y un sujeto común, al psicoanálisis y a la ciencia. El fake Lacan de Milner rechaza el aporte de la obra de Coiré y en particular lo que llamo la hipótesis historicista para el psicoanálisis, que es justamente lo que le permite a Lacan articular el psicoanálisis al advenimiento de la ciencia cartesiana inaugurada por Galileo con la matematización del cosmos. Milner postula el abandono de la lingüística estructural por Lacan, cuando por el contrario es la base de su concepción estructural del inconsciente, a punto tal de que le propone llamar lingüisteria el aporte del psicoanálisis a la lingüística estructural, ¿sí? El fake Lacan que Milner construye se caracteriza por expulsar del psicoanálisis los fundamentos conceptuales de la revolución paradigmática que introduce Jacques Lacan. Resumidamente, es el rechazo del paradigma formalista simbolista del significante lacaniano y su reformulación en base al paradigma empirista naturalista de la representación freudiana. Muchas gracias. Ahora el grupo Otro Lacan con el trabajo Vaciar al psicoanálisis de teoría. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar la lectura de las cosas que tenemos escritas, quisiera hacer alguna pequeña referencia en relación a el trabajo de grupo que estamos ensayando y que consiste más o menos en lo siguiente. Es decir, nos tomamos como objetivo, digamos, el libro de Alfredo Edelstein, El otro Lacan, y a partir de este libro vamos despejando los conceptos que utiliza, ¿no es cierto?, preguntándonos qué queremos decir cuando utilizamos tal o cual concepto. Y una de las maneras de verificar y tratar de validar cómo andamos, digamos, con el pensamiento de estas cosas
es tratar de explicarlo, teniendo, digamos así, como método aquella posición que sostuvo, por ejemplo, Feynman, ese físico premio Nobel estadounidense que Lacan citó en el Seminario 2. Y Feynman decía, si yo trato de explicar a alguien, no necesariamente avisado, de uso de razón, si lo que yo trato de explicarle a partir de un concepto no me entiende, es porque yo tampoco lo entiendo. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad, dice, es que el concepto no sirva, ¿no? Y hay que tener en cuenta esta última afirmación de Feynman, porque nosotros sí hemos comprado en forma conceptos que no servían. Así que, digamos, como es un grupo cerrado, nos pone permanentemente en interrogación de las cosas que afirmamos, y nadie hasta ahora se ofende porque tratamos de que la interrogación esté dirigida al texto, al dicho y no a la persona. De modo tal que más o menos la cosa va funcionando en ese sentido y nos resulta hasta el momento bastante útil. La otra cosa que tratamos de ensayar, es aquello que Barthes llama la dramatización del concepto, ¿no? Esto es, un determinado concepto relacionado con otros nos pone en situación de responder la pregunta de cómo se usa este concepto, ¿no? Cómo yo le doy a un concepto la suficiente vida, por así decir, ¿no es cierto?, que me lo haga más comprensible y más, digamos, próximo a la clínica. Es decir, darle vida al concepto, yo lo entiendo, en este punto de que planteado por Barthes en la dramatización, es, de alguna manera, estar planteando, ¿no es cierto?, de que esto se usa así, esto me sirve así. Es una pregunta que es conveniente responder y es necesario, me parece, apelar a veces a la imaginación, a la creación, etcétera, etcétera, cosa que no nos resulta nada fácil. Quien hace eso en el terreno del psicoanálisis vende el libro a rolete. Y es la posición inversa, por ejemplo, a que nosotros generalmente tenemos. Nosotros, es decir, cuando digo nosotros, a la vieja preparación que hemos tenido en el lacanismo, ¿no? Lo que hacemos es una viñeta y cada quien opina en relación a la viñeta. Le enchapa la teoría una vez expuesta la viñeta. Ahora lo que hacemos es al revés. Es decir, desde la teoría construimos, imaginamos, inventamos la viñeta, digamos, que tendría que ver con la clínica y con el uso del concepto. Así entiendo yo esto que Barthes nos dice. Bueno, ahora entonces, sí, Mariana, por favor, nos va a leer el texto del artículo publicado en página 12 y del cual nosotros vamos a hacer el comentario. Bueno, les leo el artículo. Se llama Vaciar un cuerpo de la carne. Los rituales obsesivos, como subtítulo tiene el texto que salió en página 12, hace poquito, el 15 de agosto de este año. Los rituales obsesivos minan la vida de una anoréxica. Hay rigurosidad en el rostro y labios cerrados a la tentación. Los casos graves de anorexia nos muestran hasta dónde es capaz un sujeto de llegar con su goce mortífero. Vaciarse de carne, de vísceras, de órganos, de sangre, de oxígeno, vaciarse de vida para llenarse de muerte. El sujeto se siente vacío de sentidos que lo atan a la vida. Del vacío, de las drogas, nos encontramos con un tránsito hacia el vacío del deseo, como nos recuerda Luis de Salomone en su invitación a las jornadas. Estas eran una jornada. Estamos en presencia aquí de un sujeto vaciado,
El objeto perdido está en el cuerpo delgado, como si la presencia del muerto lo acompañara siempre. Lacan nos advierte en el seminario 11 la apoyatura melancólica en la anorexia. El propio cuerpo se ofrece como ese objeto que se pierde y en cada suspiro que constituye su vida es un expirar a la muerte. Los rituales obsesivos minan la vida de una anoréxica y nos encontramos con esa fenomenología tan consabida de separar los alimentos, contar calorías, abdominales, kilómetros, la rigurosidad en el rostro y los labios rígidamente pegados a cualquier tentación. El chocolate, el hombre, los programas de ejercicios con los que golpea el cuerpo, lo daña, lo somete hasta el máximo dolor posible. ¿Qué es el objeto comida para ella? ¿Qué es el objeto droga para un adicto? En las neurosis, la anorexia se ofrece a la muerte ante el otro, se vacía para vaciarlo, coquetea. ¿Puede perderme? Ella se ofrece como un espectro viviente, un muerto, renuncia al deseo. Ella se tienta en muchas ocasiones, pero debe aniquilarse día a día antes que mostrar algún signo de deseo. Está tragada por un goce de muerte. Apetito de muerte, plantea Lacan en los complejos familiares, ese es el goce de la anoréxica. La toxicomanía lo que nos enseña es que el objeto es un semblante, no una sustancia, y en el horizonte lo que es verdadero objeto de goce sería la muerte. Lo que busca el toxicómano no es un placer, sino la verificación del vacío que rodea al goce en el ser humano. Bueno, esto es lo que vamos a criticar. Bueno, gracias Mariana. Entonces, ahora voy a leer un pequeño texto donde se hace un comentario en general de lo que acaba de leer Mariana, para después Cristina nos va a leer el texto, digamos, que redactamos de manera final. Entonces aquí decimos que vaciar al psicoanálisis de teoría es, me parece, desprenderse de todo rigor en la argumentación, pasando de una afirmación a otra sin que se expongan los nexos que permiten articularlas, haciendo comprensibles, racionales y coherentes los conceptos de los cuales se parte como ordenadores de la realidad que así se construye. Vale decir que los conceptos interesan a la práctica. Nada más práctico que una buena teoría. Las matemáticas, que no se saltean un paso, nos instruyen sobre esto. El agregado, sin mediación, de expresiones impactantes y ocurrentes, da cuenta de que su proceder metodológico no supera la intuición, poniendo por delante la fenomenología de lo que se trata. No se sabe por qué afirman lo que afirman. Genera además, como efecto en la transmisión, una especie de ideología. No se ve en el artículo explicación alguna de las causas y, coherentemente, ningún despliegue de los resortes y o maniobras del analista que conducirían a su eventual curación. Vemos, además, que traducir, entre comillas, abusivamente un fenómeno o hecho clínico en una ingeniosidad retórica, dispensándose de recurrir a una lógica que propicie su inteligibilidad, tiene como efecto, no es inocente, de empujar al lector hacia la debilidad mental y la religiosidad. ¿Y sí? ¿O no? Listo con esta presentación del artículo que ahora va a leer Cristina. ¿Sí? Hola, hola. Sí. Bueno,
Nuestra presentación no intentó ser una investigación, ya que lo que más se intentará abordar han sido ampliamente, los conceptos que va a abordar son ampliamente desarrollados en otros trabajos de investigación de Apola. Sí nos interesó hacer una crítica, aportar algunas cuestiones al artículo que leyó Mariana, tomando como referencia los aportes que brinda Alfredo Edelstein en su libro Otro Lacan, ya que él mismo visibiliza claramente la epistemología empirista e inductivista que subyace en el modelo fredo-lacaniano y nos permite volver sobre la importancia de una discusión teórica necesaria y no siempre vigente para el establecimiento de un psicoanálisis por venir. El psicoanálisis es una teoría de espíritu científico que se organiza a partir de ciertos principios epistemológicos y que en tanto tal está configurada por conceptos racionalmente argumentados y articulados entre sí, no pudiendo valorarse autónomamente a ninguno de ellos, considerado la elaboración teórica como fundamental en la producción de saber. No hay psicoanálisis sin teoría, aunque a veces quien lo practica no esté advertido de la misma y como ocurre con el freudo-lacanismo, se pueda considerar que la teoría de Lacan y Freud sostienen los mismos conceptos. Los modelos teóricos de Freud y Lacan presentan diferencias paradigmáticas en el sentido epistemológico de Kuhn. Sostiene Alfredo Edelstein en Otro Lacan. En el campo de la ciencia, para casi todas las corrientes epistemológicas, la tarea consiste en oponer modelos teóricos. Lo que podemos apreciar en el artículo leído recién es que la autora se desliza en la poética del lenguaje y no en una estructura teórica que nos permita reconocer el valor que asigna a cada concepto. Nociones tales como cuerpo, pulsión, inconsciente, objeto son algunos de los conceptos psicoanalíticos que abundan en el artículo. Pero ¿a qué paradigma hacen referencia? Vaciar un cuerpo de carne alude al cuerpo biológico. El hecho de pensar el cuerpo en su dimensión biológica sustancial y tridimensional como un continente circunscripto marcando una adentro y una afuera es lo que posibilita, en este caso, la metáfora, vaciarse de carne, de vísceras, ya que el cuerpo es una bolsa que aloja órganos. El cuerpo que propone Lacan no es biológico, no es sustancial ni tridimensional. En página 431, en Otro Lacan, Alfredo dice, Lacan opera con dos concepciones de cuerpo, el de la consistencia imaginaria y el cuerpo entendido como un espacio cerrado y marcado, puro agujero de la sustancia gozante. El primero es el del sentido común, el segundo el del psicoanálisis. En página 432, el cuerpo proviene de la inexistencia y del agujero real y simbólico, o su contrario, de la consistencia, aquello que viene a taponarla como consistencia imaginaria. Del artículo tomamos también esta frase, ¿hasta dónde es capaz un sujeto de llegar con su goce mortífero? En ella podemos distinguir, a diferencia con nuestra postura, que primero el sujeto es tomado como individuo, que el goce del que se trata se supone propio y expresado en términos de cantidad, y que es expresión ineludible de la pulsión de muerte. Para el psicoanálisis, y tal como lo sostenemos, el concepto de sujeto no es el de individuo ni persona, refiere al sujeto del inconsciente constituido en el campo del otro en inmixción de otredad en el intervalo significante. Por lo tanto, el goce no es de un cuerpo individual y biológico, es de un cuerpo que se goza. Página 429, tanto el cuerpo como el gozo provienen de la inexistencia, porque habitan y se originan en el agujero que solamente existe a partir de la función legalizada de la articulación significante en el espacio del discurso como lazo social. Creación ex nihilo, entonces, de la sustancia gozante. En el mismo artículo, la vertiente freudiana aparece en el uso de conceptos como compulsión a la repetición y pulsión de muerte. Freud, más allá en el principio del placer, contradiría la naturaleza, dice que la pulsión, más allá de la pulsión de muerte, dice, contradiría la naturaleza conservadora de las pulsiones, el que la meta de la vida fuera un estado nunca alcanzado antes. Ha de ser más bien un estado antiguo, inicial, que lo vivo abandonó una vez,
y al que aspira a regresar por todos los rodeos de la evolución. Si nos es lícito admitir como experiencia, sin excepciones, que todo lo vivo muere, regresa a lo inorgánico por razones internas, no podemos decir otra cosa que esto. La meta de toda vida es la muerte y retrospectivamente lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. Lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de la compulsión a la repetición y esta nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio del placer que ella destrona. Otras lecturas de Lacan sostienen entonces que la compulsión a la repetición hace expresa referencia al goce, a la libido, a la pulsión que ya estaba allí en la sustancia viva de nuestro cuerpo. Según nuestra lectura, el gozo no es libido, no es satisfacción ni satisfacción secundaria, no es pulsión ni pulsión de muerte, ni anhelo, porque para Lacan lo que el automatismo de repetición hace salir a la luz es la inexistencia del gozo. Dice Alfredo Edelstein, con sustancia gozante Lacan establece, según la lectura que puedo justificar y sostener hasta el momento, la función del agujero, el valor del agujero y la creación del agujero en nuestra existencia, el origen mismo del automatismo y todo lo que comprende el término gozo, síntomas, sexualidad, sensaciones, afectos, gustos, necesidades. Siguiendo el artículo se lee que la anoréxica goza en los síntomas, los rituales obsesivos, contar calorías, separar alimentos. En la rigurosidad del rostro y los labios apretados puede leerse que el goce está en la privación del chocolate del hombre. Ella se ofrece como un espectro viviente, renuncia al deseo, tragada por un goce de muerte. Nuevamente para la autora el cuerpo es biológico, la anoréxica goza en carne propia de vaciarse de órganos, de vísceras, de sangre, y esto se puede visualizar fenomenológicamente a través de un gesto o de un observable. El objeto es el cuerpo que se pierde, el chocolate, el hombre. A la vez se afirma que el objeto es un semblante y que el verdadero objeto de goce sería la muerte. En conferencias, Alfredo puntúa sobre el concepto. Lacan sostiene que los psicoanalistas descuidaron su herramienta, la palabra, y a lo que caracteriza esta posición lo llamó rechazo del concepto. Lo que funda el psicoanálisis son conceptos. La dimensión de su importancia no fue ni es tomada en cuenta al punto que se buscan garantías más allá de ella, en lo que escuchamos frecuentemente, según mi experiencia, como recurso validante de la práctica. No obstante la cantidad de neologismos de Lacan que se conocen en la obra, él se atribuye una única creación que es el concepto de objeto A. El objeto A es insustancial e intangible, puro agujero causal en torno del cual se realiza un recorrido. La posición epistemológica propuesta por Lacan es radicalmente opuesta a la de Freud, en tanto antiontológica e insustancialista. Toda experiencia analítica debiera poder dar cuenta del modelo teórico en el cual se asienta. Un modelo es una articulación coherente de conceptos. Los conceptos no provienen de una deducción a partir de la experiencia o observación del mundo. Los conceptos se producen, son creados. Las primeras nominaciones surgen de las palabras mismas. La alternativa y o superación de los modelos Freud-Lacan es el sesgo que entendemos atraviesa este artículo. A partir de dicha ambigüedad podemos pensar en la desorientación clínica y lo aleatorio inducido en sus resultados. Para Lacan y el psicoanálisis no hay realidad prediscursiva ni en correspondencia con ellas. Operamos, intervinimos, introduciendo cortes y distinciones en el discurso. Disecamos con conceptos. En función de este rechazo, conceptos como inconsciente, goce o cuerpo son tratados como entes, como cosas, perdiéndose el carácter insustancial inherente al ser de dicho. Bueno, ahora vamos a escuchar a Camila Kushnir, la investigación en psicoanálisis como deslectura, la subversión del recordar, repetir y elaborar. Vale. Me gustaría agradecer a todos y decir que yo no hablo muy bien el español, entonces voy a pasar el texto para que lean, ¿sí? Y cualquier duda después discutimos, ¿ok?
Solo una cosa, esta investigación surgió de un trabajo en Río, en un simposio de psicoanálisis cuyo el título, ¿sí?, es recordar, repetir, elaborar lo que se busca en psicoanálisis hoy. Mi propuesta es pensar no lo que se busca, pero cómo se busca, ¿sí? El trabajo es sobre esto. Recordar, repetir y elaborar. Aquí hay una propuesta freudiana tomada como una brújula por los analistas. Estas tres palabras, trabajadas por Freud como conceptos, están como título en 1914 en un texto sobre recomendaciones para la técnica psicoanalítica y resumieron la transcurrencia de un análisis. El paciente pudiera recordar lo que olvidó por el camino de la represión para, en lugar de repetirlo actuando, elaborar el vivido a través del discurso dirigido al analista. Por lo tanto, el retorno de lo reprimido sería la llave maestra del tratamiento. ¿Sí? Sin embargo, no solo eso. Cuando hablamos de investigación en psicoanálisis, también se toma como un criterio, aunque de modo implícito, la vía del recordar, repetir y elaborar, por la cual los textos se trabajan en una dirección determinada. Pero pensar sobre eso no suele ser parte de la lista de dedicación de los analistas. Lo que se cuestiona con frecuencia es lo que se busca en el psicoanálisis, los temas, los fenómenos clínicos, casi siempre guiados por una teoría del desarrollo y de la evolución, que busca en el pasado las causas del síntoma. La preocupación por los fenómenos clínicos que surgen en el caso relega a un segundo plano la atención a la estructura. Y la estructura no es aquí la persona acostada en el diván, es la estructura de un texto, un discurso leído por el analista. En este sentido, abordar un libro o un caso clínico nos exige trabajar con la estructura producida a partir de lo que se escribe allí. Por lo tanto, proponemos discutir no lo que se busca en el psicoanálisis, sino cómo se investiga, pensando en la ruptura necesaria de un camino que nos lleva a recordar, repetir para elaborar. Sabemos, no sin los esfuerzos de aquellos que cuestionan la transmisión canónica del psicoanálisis, que el retorno de Lacan a Freud no es literal, no es un regreso para mantener la tradición de su obra. Muchos argumentan que la originalidad de Lacan está en haber agregado neologismos de topología a los dichos de Freud. En este sentido, esta es una constatación de que en la lectura freudo-lacaniana la novedad viene de la repetición. La forma del texto cambia, pero se conserva la estructura. ¿A qué apunta eso? Para una devoción con la producción de los autores tomada como legado, es decir, una sacralización de los textos. Si repetimos es porque se considera necesaria la continuación de las líneas ya escritas, sea por Freud o por Lacan. Y esta continuidad implica el uno. En un editorial de una revista brasileña de psicoanálisis, un influyente psicoanalista y comentador de Lacan dijo: el psicoanálisis es el reverso de la sociedad gobernada por los lazos sociales de dominación, el discurso del maestro, de la universidad y del capitalista. Pero dijo también, el psicoanálisis es anticapitalista, anticientífico, antixenófobo, antiterrorista y antirreligioso. Lo interesante de este discurso es pensar cómo el término reverso, vuelto hacia atrás, se toma como equivalente al prefixo anti, contra, opuesto a algo. Pero el término reverso proviene del latín re, hacia atrás, más versus, que significa línea de escritura, pero también doblar, girar, e incluso de vertere, pasar un texto de nuestro idioma a otro. Si pasamos un texto de otro idioma al nuestro, eso es una traducción. De nuestro idioma a otro, eso es una versión. Así que el sentido de versos como confrontación es un barbarismo deformado por la jurisprudencia inglesa. De ese modo, reverso implica un trabajo de girar, doblar un verso, un texto.
Esto es lo que Lacan nos propone con el psicoanálisis, no un movimiento para combatir disciplinas consideradas contrarias a lo que comúnmente se conoce como el sujeto del inconsciente. Para el influyente psicoanalista brasileño, el psicoanálisis es anticientífico en la medida en que la ciencia, según Lacan, forclúe sujeto y en su lugar pone el hombre neuronal, derogando de sus categorías el síntoma como signo de conflicto psíquico para tratar el trastorno en nombre de una falsa normalidad. Pero si el psicoanálisis pretende combatir una falsa normalidad, no deja de hacerlo colocándose como la mejor alternativa. Así se cambia una ideología por otra, que sigue sosteniendo el uno, siendo el freudo-lacanismo uno de sus principales representantes. De dos, Freud y Lacan, hago uno. Un psicoanálisis ideológico, con tradición cada vez más asegurada por trabajos en que el psicoanálisis siempre tiene algo que decir sobre el mundo, siempre un intento de encerrar un significado, de salvaguardar un sentido dado. Faber-Castell, en su libro Le Psychanalyse, también habla en la misma dirección. El psicoanálisis como disciplina, aunque ha alcanzado un cierto umbral epistemológico, no deja de empaparse de ideologías discursivas, textuales y operativas que persisten en él como remanentes coexistentes y concomitantes. Como profesión, implica el ejercicio de un poder, obteniendo una ganancia y otorgando un prestigio cui generis. El formalismo llevado hasta el ceremonial no hace más que evidenciar su función reproductiva de la lógica del capitalismo. Algunas frases que son típicas en el contexto psicoanalítico brasileño ejemplifican el compromiso de psicoanálisis con lo que él dice combatir. Son ellas, algunas, tiene que pagar caro por su síntoma, como justificación para el alto precio de un análisis. Un análisis nunca es caro, caro es sufrir. Esta es otra frase. Poner el malestar en la cuenta, creyendo que el malestar no puede ser abolido, sanado, tiene que aceptarlo y contabilizar, más o menos. Otra frase, hacer análisis no tiene precio, sí, es muy valioso. Irónicamente, con esas frases pasamos del concepto de transferencia a una transferencia bancaria. Según Gregory Barenblatt, psiquiatra esquizoanalista, tal vez solo el capitalismo en general y la Iglesia Católica en particular puede equipararse al psicoanálisis en esta capacidad de cambiar para que todo siga igual. Fue él quien encontró en un libro de Elisabeth Rudinesco una consideración sobre el libro de Castell, Le Psychanalyse, diagnosticando al autor como stalinista. No sabemos cómo ella llegó a esta conclusión, pero es interesante observar cómo aquellos que están inmersos en el psicoanálisis, aunque no sean psicanalistas como el caso de Rudinesco, al criticar una obra rápidamente se vuelve contra el autor. A menudo, cuando los colegas son interpelados sobre la teoría que sostienen, remiten al interlocutor para tratar sus dudas en un análisis personal. Como Lacan resalta en 1953, en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, en Psicoanálisis, toda areación crítica parece enloquecer a los analistas. Aquellos que al paso que tienen sus fallas reveladas envían a la persona que les indagó un análisis para tratar la locura que es en realidad de ellos mismos. Popper también afirma en el libro Escritos Selectos que el psicoanálisis es una metafísica psicológica, es decir, una no ciencia, porque Freud no dejó afuera ninguna conducta que no pudiera explicar. Para Popper, el psicoanálisis habría nacido inmunizado, es decir, imposible que tenga sus hipótesis refutadas. No se propone un experimento o una situación en la cual el analista podría estar equivocado. La clínica actual sigue entonces con Freud. Si un paciente acepta una interpretación, la convierte en una verdad. Si él la rechaza, entonces él resiste lo que la mantiene como verdadera. El analista siempre tiene razón.
Delante de eso, apostamos que para avanzar en psicoanálisis, nuestra investigación necesita poder tener agujeros, es decir, partir de una desacralización. Con este propósito, proponemos trabajar el concepto de deslectura, como pensado por Ricardo Godelberg, psicoanalista argentino, no sé si conocen, mora en Brasil, ¿sí? En su libro Desleer Lacan. Este fue un concepto acuñado por Harold Bloom, crítico literario, en su libro A Map of Misreading, donde trata la influencia poética. Propone que la influencia significa que no hay textos en sí mismos, sino solo relaciones entre textos. Estas relaciones dependen de un acto crítico, como una desleitura que un poema realiza sobre otro. De esta manera, se puede decir que hay una ruptura con el propio texto y más aún con el propio autor. Es la lectura que se hace de un texto que cría sus propios precursores. Lacan habría promovido este movimiento de deslectura, apropiándose de Freud y de otros autores como Hegel para usarlos a su propósito, a menudo invirtiendo lo que ellos mismos querían decir. Lacan crea sus precursores trabajando sus textos frecuentemente al revés. Por lo tanto, Lacan sostiene la necesidad de romper con una continuidad que supone el uno, es decir, un movimiento de continua ruptura con los textos, lo que se hace inevitable de salida una desobediencia a los propios autores. Para muchos psicoanalistas que aseguran esta continuidad, generalmente sin saber que lo hacen, se vuelve indiferente donde se encuentra una cita o qué autor la enuncia. Varios colegas, por ejemplo, dicen que es de Freud la famosa frase «¿Cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas?». Creen estar en el artículo dedicado al caso Dora de Freud de 1905, cuando en realidad está en el escrito Intervención sobre la transferencia de Lacan. Es decir, esta frase ya es una interpretación de Lacan de la intervención de Freud. La deslectura, esta ruptura continua, nos aleja de la vía del recordar, repetir y elaborar, señalando un método que no se centra en la producción de algo que decir sobre lo contemporáneo, sino más bien lo nuevo en el psicoanálisis, a partir de una subversión. Lacan, en una entrevista con Paolo Caruso, dijo: «Mi retorno a Freud significa simplemente que los lectores se preocupen por saber qué es lo que Freud quiere decir, y la primera condición para ello es que lo lean con seriedad. Y no basta, porque como una buena parte de la educación secundaria y superior consiste en impedir que la gente sepa leer, es necesario todo un proceso educativo que permita aprender a leer de nuevo un texto». También comenta el seminario en la clase de 2 de febrero de 1955, en todo lo que concierne a la aprehensión de nuestro dominio clínico, existen dos peligros. El primero consiste en no ser bastante curiosos. Enseñamos a los niños que la curiosidad es una reprobable falta y en conjunto esto es cierto, no somos curiosos. Y no es fácil provocar este sentimiento de manera automática. El segundo peligro es comprender. A partir del momento en que uno deja de exigirse un extremado rigor conceptual, siempre encuentra la manera de comprender. Pero nos quedamos en brújula, no sabemos de dónde partimos ni a dónde queremos llegar. Si el cogito cartesiano funda el siglo de la razón, lo hace a partir de la duda hiperbólica y nada más hostil al campo del psicoanálisis ortodoxo, que quiere decir en griego aquel que opina derecho. Al dudar perturbo la orden. Es sobre la marca del pensamiento religioso que ocurre la pregunta sobre el sentido. Y la consecuencia de esto generalmente es tener su cuestionamiento elevado a la condición de síntoma. Por eso la prescripción de tratarlo en un análisis personal. De hecho, la duda se convierte en un síntoma para el uno. Lacan, en el triunfo de la religión, dijo: «Lo que llamo el síntoma a saber es lo que no anda». En un momento de la historia hubo bastante gente ociosa para ocuparse muy especialmente de lo que no anda. Como expliqué hace instantes, todo esto volverá a girar en redondo, todo se jugará en las mismas cosas, las más repugnantes entre las que conocimos desde hace siglos y que naturalmente se restablecerán.
Para eso fue pensada la religión, para curar a los hombres, es decir, para que no se den cuenta de lo que no anda. De esta manera los dogmas operan para que no se den cuenta de lo que no anda. Este es el orden de inmunización de psicoanálisis. La duda y la crítica como síntomas deben ser remediadas y domadas, como el niño que perturba con su curiosidad la unidad paterna. Unidad que funciona tanto en el cristianismo como en psicoanálisis por la Trinidad del Padre, Freud, del Hijo, Lacan, y del Espíritu Santo, los demás analistas. Un trabajo de investigación que sigue el método científico no solo puede construir un nuevo que renuncie a la cruz doctrinal, pero también que se abra a los múltiples sentidos de teorías posibles de establecerse. Y si quiera utilizar diferentes teorías de paradigmas, estamos de acuerdo. El problema es no estar divertido de lo que se sigue, se hace, se practica y especialmente de lo que se transmite. Por eso es esencial que pensemos en estrategias dirigidas a los impases que se pueden compartir y resolver con el debido rigor. Si el psicoanálisis necesita estar a la altura del sujeto de su tiempo, es necesario repudiar los viejos prejuicios. Sin embargo, debemos recordar que no basta problematizar el uno, queriendo romper con él para producir algo nuevo en su lugar. Lo nuevo siempre es externo al conjunto del uno, siempre será del orden de la equivocación y de la profanación. Por eso que él es tratado como un síntoma para el uno. Lo nuevo tampoco tiene autoría, constituyéndose de un modo errático. Tal vez lo que más nos conviene es trabajar manteniendo esta tensión, con el objetivo de examinar las diferencias producidas en nuestro campo. Eso es lo que parece más interesante. Si un análisis se apoya en no dar respuestas a los analizantes, sino en hacer mejores preguntas, esta debe ser la misma condición en relación con la producción teórica. Señalar las diferencias desde un lugar marginal del hereje, similar a la posición de excomulgado en la cual Lacan dijo estar cuando se acudió la IPA con su enseñanza propuesta para la formación de nuevos analistas. Gracias. Bueno, las preguntas. Mauro, Martín, quería preguntarte, este trabajo que hiciste sobre Milner me hizo pensar que podríamos fundar en ese texto el origen del poslacanismo, de una derivación. Es un programa, es el programa del poslacanismo. Milner funda ahí el programa del poslacanismo, que incluye la cita de Camila, aparece la ciencia forcluye al sujeto. O sea, es el sentido común poslacaniano y es un programa. Sí, yo estoy de acuerdo, funciona como un programa. Bueno, primero que nada me encantaron las tres presentaciones. Me parece que tienen algo en común, que es un análisis de lo que está pasando. Me parece que, por lo menos la impresión que siempre me dio, es que el artículo de página 12 lo demuestra, que hay una forma de construir, hay una forma de investigar que era. Me parece que de algún lugar no sale de la nada, no sale de una mano. Me parece que sí está fallando, ¿no? Me parece que está saliendo de lo mismo dicho de Lacan. Lacan en un momento propone que se haga poética. Y me parece que no, que es cierto que él propone eso, pero me parece que se ha entendido como comenzar a poetizar. Lo que él propone es que se haga ciencia poética, que es lo que le abre la puerta a la lingüística, al análisis del discurso, a la crítica literaria. Y se ha entendido como trabajar con lo que usa la poética, que también lo toman de Lacan, con el extrañamiento, o sea, decir las cosas de una manera muy particular
para que el lector le busque alguna clase de conexión distinta a la que siempre vio. Pero eso es lo que tenemos que hacer en todo caso en el consultorio. O sea, que algo que se diga, no tomarlo con automatismo, como algo sobreentendido. Y lo que creo que hacen esos textos, como el de Página, es justamente hacer una poética, cada tanto me echar alguna frase que otra, sin mucho orden, porque eso obligaría a decir por qué lo digo, desde dónde lo digo, y eso provoca que el lector justamente trabaje en forma de automatización. Cada tanto encuentro alguna frase que me resulta conocida, y digo, aquí está. Me parece que también lo que está diciendo Martín es un análisis de esa forma de trabajar, de ese programa. Ese programa está presentando un Lacan, que sería una bestia, y defendiendo ese Lacan bestia. A mí me resultaba, cuando escuchaba lo que ibas diciendo, claro, ¿cómo puede Milner decir que Lacan dice esto y defenderlo? Si lo hubiera dicho, tendría que decir, pero esto es una animalada. A mí me viene a la mente una imagen de, no sé si alguien vio la película Apocalipsis Now, que cuando Martin Sheen llega al final de ese laberinto, digamos, y se encuentra con... ¿Quién es el fotógrafo? Kurt. ¿Cómo? ¿Kurt, no es? Sí, Kurt. Sí, Kurt, pero el fotógrafo no me acuerdo. Bueno, él se encuentra con un fotógrafo que lo defiende a Marlon Brando, a Kurt. En la escena uno ve cadáveres colgando, escenas de matanza, un desastre. Y el fotógrafo le dice a Martin Sheen, que es el que llega, que no dice nada, solamente mire con su mirada, dice, esto es una locura, esto es un infierno. Y el otro le dice, no, pero el hombre tiene ideas, está más allá, está, y repite la frase medio enloquecido, defendiendo lo indefendible, pero sobre todo fundado en que tiene un más allá que está pensando, y que uno que está más acá no lo podría entender jamás, porque está en otro plano de saber, una especie de saber místico. Me parece que ese tipo de escritura produce eso, produce la sensación de que no estoy entendiendo nada porque no estoy más allá. Y termina siendo algo muy básico. La verdad que es una pena, pero me parece que lo bueno que estamos haciendo acá es que tenemos quizá muchas ideas que estamos trabajando, pero me parece que lo esencial es que sí mantenemos la idea de que no vamos a hacer poética, que vamos a hacer ciencia y que por suerte podemos discutir. O sea, cada tanto se presenta una situación tensa, podemos darnos cuenta de que estamos pensando. Si no, produce eso muy lindo lo tuyo, bueno, la siguiente presentación. Así que me parece que un exponente de que estamos pensando y en esos términos de solo lo lindo es que podamos tener discusiones y confrontación que dice, bueno, entonces estamos hablando sobre algo, hay un algo, no es todo decir palabras inconexas para que cada uno lo vea a su manera. Bueno, muchas gracias y nuevamente la felicitación porque parece que es la esencia de lo que trabajamos acá en Apola. Bueno, un comentario lo más breve posible. Primero, los tres trabajos me parecen muy buenos en el sentido justamente de la desambiguación de paradigmas. Me parecen muy valiosos en ese sentido. Pero me parece que Camila da un pasito más, por lo menos así lo entiendo yo, y es tratar de pensar los problemas que surgen a partir del nuevo paradigma, digamos. Digamos como cada paradigma resuelve sus problemas y genera nuevos problemas. Una manera es pensar las diferencias con el otro paradigma, que es muy importante, que lo estamos haciendo y hay que seguir por ahí, pero otro desarrollo es justamente pararse en el nuevo paradigma y revisar los problemas que surgen en ese nuevo paradigma para que se consolide y avance. Me parece que el trabajo de Camila, no sé si fue la intención, pero tiene ese plus de pararse ahí. ¿Verdad? Felicitaciones. ¿Se escucha bien? Estuvo muy bien presentado, la felicito realmente a Camila. Y me parece que lo que encontré como línea conductora, ¿más lejos? Ay, perdón, soy María Montilla. Era volver a poner al analista en el banquillo, ¿no? Ya sea en función de qué paradigma se trata lo que hace,
y lo que hace si está en relación a algún saber. Y un poco lo que nos había ocurrido pensar, de hecho, en el grupo de lectura, era si las posiciones son tan antagónicas respecto a practicar desde una filosofía ontológica o una filosofía antiontológica en relación a que una antifilosofía antiontológica. Perdón, exactamente. Bueno, si la filosofía ontológica es funcional al discurso del amo, el psicoanálisis que sostiene, digamos, cierta modalidad en ese paradigma no está siendo funcional y trabajando en esa dirección, y en vez de ir en contra del sufrimiento, promoviendo aún más sufrimiento en función de lo que está tan claramente expuesto en el PIC de Apola, que es el individualismo, el biologicismo y el nihilismo, ¿no? Hola, aquí Martín. Martín es mi nombre. Le voy a hacer la pregunta también a Martín. Bueno, es para la mesa. En realidad estaba pensando que si tomamos esa definición, no me acuerdo el filósofo premio Nobel que consideraron, pero podríamos decir o que Lacan no sabe, ¿sí? O que Lacan, o que los conceptos de Lacan no sirven porque no se entienden. Digo, entonces se podría aplicar esa cuestión. Y me parece que ahí es interesante dos cuestiones que tanto Martín lo recoge, que una de las posibilidades es todo el fake Lacan que hay, todos el paradigma que está encargado del rechazo, entonces ahí teníamos una explicación de por qué. Y Mila me parece que lo toma en el punto de la disciplina, ¿no? Como un ejercicio de poder, con lo cual no interesaría. Esa es una definición que Kuhn también hace en términos de ciencia y disciplina. Lo que quería plantear es que de todas maneras me parece que hay algo que es cierto, que es que Lacan es complicado, es difícil, y no solo me parece por cierta cuestión. Y que ahí lo que quisiera plantear es que Lacan fracasó, y entonces él lo dice, y me parece que si queremos articular un Lacan a la ciencia, me parece que apertura en ese sentido es interesante porque no sigue la retórica, vamos a decir, lacaniana o lo que llamaban de la poética, sigue la formalización, que es lo que se rechaza, pero que Lacan, aún hecho la formalización también, no fue muy... Digo, Lacan aquí no... yo me imagino Lacan en Apola, nosotros le diríamos que no tiene medio rigor lógico cuando se ponía a divagar en algunos momentos. Esta es mi impresión. Es difícil seguirlo, digo, en términos de argumentos lógicos muchas veces a Lacan. Pero bueno, es mi impresión sobre eso. Y lo que quería decir ahí es que a veces, y tal vez eso se pueda subsanar, y creo que el programa lo hace, es definiendo los problemas. En ese sentido yo creo que Lacan sí lo hacía, después medio que se perdía en algún punto en todo ese desarrollo, poder seguirlo, y que ese es como un punto central para poder estar como la ciencia, es decir, definir problemas, porque si hacemos lecturas sobre cualquier cosa, también eso es enorme y termina siendo, todo el mundo habla de algo que no sé qué, sobre textos, y no se identifica cuál es el problema. Entonces me parece que en términos de hacer deslecturas o ser sofistas, como se planteó adelante, el circunscribir qué problemas, me parece que es fundamental. El programa de Apola lo hace de alguna manera. ¿Sí? Respecto del debate ciencia, matema, poema, me parece muy importante lo que se plantea. Porque a mí me parece que la poesía o el poema solo es pertinente al ejercicio, a la práctica discursiva del analista en tanto como dice, ¿sí? Pero me parece que es absolutamente impertinente, o sea, no forma parte, ¿sí?, de la consistencia teórica, ¿sí? Y efectivamente lo que encontramos, y eso a mí me preocupa notablemente, y es alguna discusión que vamos a dar en Barcelona ahora en marzo, en el Congreso de Topología y Lógica, es que muchos psicoanalistas que siguen los modelos formales de Lacan hacen una utilización poética de los modelos formales. Entonces, y es exactamente el punto al que vos aludías. Yo creo que hay que restringir el concepto del uso de modelo, del uso de los modelos formales, al uso de modelo. Y un modelo no explica toda la realidad, explica una parte de la realidad, y el abordaje formal que propone Lacan
en general, si uno lo sigue estrictamente, o sea, primero hay que estudiar el modelo formal, ¿sí? Que ya es un trabajo, ¿sí? No es oscuridad, es laburo lo que exige Lacan. Digo, no, la oscuridad depende del tiempo que vos te tomes en entender el modelo, pero además el problema es que si vos accedes al modelo por un texto que está modificado y alterado, no vas a entender un carajo. De hecho es lo que dice Rodríguez Ponte de por qué Lacan está incluido en Imposturas Intelectuales. Dice que Lacan está incluido en el primer capítulo en Imposturas Intelectuales porque no se entendió jamás el concepto de compacidad, porque lo que Miller explica es contradictorio. Entonces, digo, me parece que es fundamental para entender la topología, la formalización de Lacan, primero el uso de modelo, y el uso de modelo entendido como lo que el modelo permita explicar superadoramente del paradigma freudiano. ¿Sí? Que en general tenemos toda una discusión dependiente de cómo pensamos los modelos formales en psicoanálisis. No está todavía discutido eso, estamos empezando por ahí. Eso. Bueno, ya estamos en tiempo de cerrar, así que ¿hay break ahora o...? 7:30 entonces la conferencia de Alfredo Edelstein.